Levante sus manos ahí donde está. Gracias a Dios. Dale gracias, Señor, por este nuevo año. Este nuevo año que es un año de victoria para mí. Un año de nuevos retos para mí. Un año en donde tengo la seguridad que tú estás conmigo. Número 8 significa un nuevo comienzo. Dios tiene un nuevo comienzo para usted. ¿Ven? Dios tiene una nueva semana de vida abundante para usted. Amén. Amén. Bien, recuerde que la palabra del Señor este año para nosotros fue: levántate y sé valiente, ¿verdad? ¿Ok? Este año requerirá de mucha valentía de parte nuestra, porque es un año donde Dios hará cosas poderosas, pero usted y yo tenemos que tener esa disposición, esa valentía de levantarnos para hacer las cosas de acuerdo a su voluntad y de su propósito. Amén. Cuando Dios le dijo esto a Josué, el pueblo pasaba por un momento difícil porque su líder había fallecido y había muerto y estaban de luto en ese tiempo. Dios, que siempre tiene lo que se necesita, tuvo que decirle a Josué: levántate y pasa ese Jordán. Amén. El pueblo de Dios había estado por 40 años dando vueltas y vueltas y vueltas en el desierto. ¿Usted se imagina lo que son 40 años dando vueltas? Pero Dios le dijo: levántate y pasa ese Jordán, porque hay un nuevo comienzo para ti. Porque de donde yo te llamé, el propósito por el que te levanté, hoy cruzando ese Jordán, cruzando del otro lado, cruzando del otro lado, vas a llegar al propósito y al destino que yo tengo para ti. Amén. ¿Cuántos saben que Dios tiene un destino glorioso para ustedes? Amén. Muy bien. Pues después de todo esto, vamos esta mañana a compartir el inicio de una serie de enseñanzas que nos permitió Dios compartir en el seminario de sanidad interior. Hoy vamos a dar una pequeña introducción de lo que es la sanidad interior, para que nosotros podamos adquirir esos propósitos, o más bien ir hacia esos propósitos, para que nosotros podamos ir al destino que Dios tiene para nosotros. Es necesario que nosotros realmente tengamos una vida, que tengamos una condición en nuestra vida que nos lleve para que esos propósitos se cumplan en nosotros. Amén. Así que una de las cosas que hemos visto por muchos años, lamentablemente, es que hay una necesidad en la iglesia, y esa necesidad es que tiene que ser sano de su interior. Una persona que no es sana de su interior, que está enferma de su alma, lamentablemente es una persona que provoca muchas contiendas, muchas disensiones y muchos pleitos. Así que, ¿cuántos son valientes en este año? ¿Cuántos son valientes? Fíjese, no dije cuántos van a ser, dije cuántos son valientes. Amén. Pues vamos a necesitar de mucha valentía delante de Dios para reconocer la condición de nuestra alma y de nuestro corazón. Amén. ¿Sí? ¿Qué le parece si en esta mañana hacemos un acto profético aquí? La palabra fue: levántate y sé valiente. Amén. Los que quieren ser esas personas, o que son esas personas valientes, ¿qué le parece en esta mañana? Le dice el Señor: yo me levanto esta mañana. Eso, yo me levanto esta mañana. Y adquiero la valentía que viene de ti. Porque el pueblo de Dios, cuando cruzó ese río, no se crea que le fue fácil llegar a su destino. Se encontró a muchos reyes, se encontró a mucho pueblo antagonistas a él, que tuvieron que pelear y tuvieron que luchar. Estos años que vienen para usted son años de pelea y de lucha, pero el destino siempre va a estar ahí. Amén. ¿Sí me escuchó? El destino está ahí para usted. Dios ya tiene ese destino. No importa lo que se le atraviese, no importa lo que se levante delante de usted, ese destino está trazado para usted. Así que si usted es valiente, levante su mano y dígale: Señor, yo soy valiente. Y hoy esta mañana me levanto
como le dijiste a Josué, para ir hacia el destino que tienes para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor con todo su corazón. Aleluya. Puede tomar su lugar. Muy bien. Vamos a empezar. Yo le voy a pedir que ponga mucha atención. Que quieran tomar nota, tomen nota. A los discipuladores, líderes y a los jóvenes que ya han visto esto, pues les servirá de repaso, de recordatorio. Pero nosotros hemos aprendido que Dios siempre tiene cosas nuevas. Aún nosotros los que impartimos esto, Dios nos revela cosas nuevas. Y entonces siempre se convierte en una novedad, aunque tengamos un respaldo de la palabra. Hay una novedad siempre porque el Espíritu de Dios siempre trae algo nuevo a nuestra vida. Amén. ¿Dice amén a eso? Muy bien. Entonces le voy a pedir a mi hermano que está allá que ponga la primera imagen. Vamos a ver algunas visualizaciones para que nosotros podamos entender que vamos a hablar esta mañana. ¿Ven ese arbolito? ¿Gusta o no les gusta? ¿Verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice ahí? Fíjese le puse ahí entre paréntesis esto, porque quiero que usted entienda lo que es bendito. A veces nos dices, ¿qué es bienaventurado? 3 veces feliz. Y ahí nos quedamos, pero mire lo que es bienaventurado significa bendito, feliz, espiritualmente próspero, con vida, con gozo, paz y satisfacción en el favor de Dios. Completamente satisfecho. Eso es bienaventurado. ¿Y quién dijo eso? Señor, ¿verdad? A través de su palabra. Entonces, ese deseo de ser bienaventurado es el deseo de Dios para usted. ¿Qué le parece? Amén. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino, o sea que en lugar de haber hecho eso, él puso, dice, sino que en la ley de Jehová, ¿qué está? Está su delicia, y en su ley medita allá de vez en cuando tiene tiempo en el trabajo, cuando le da chance y cuando se acuerda. ¿Cuándo dice ahí? De día y de noche, porque entonces, ¿qué sucederá? Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja, ¿qué pasa con ella? Nunca va a caer. Y todo lo que hace, ¿qué sucederá? Prosperará. ¿Se acuerda lo que le dijo el Señor a Josué? Mira que te mando que te esfuerzas, cumple con mi palabra. Amén. Nunca se aparte de tu boca este libro de ley y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. ¿Sí? ¿Cuántos quieren ser un árbol frondoso como ese? Páseme al siguiente, hijo. ¿Les gusta ese árbol? Mire lo que dice ahí, Jeremías 17, 7 y 8. Bendito el varón, ¿que qué? Que confíe en Jehová. ¿Qué más? Cuya confianza es Jehová. Otra vez, fíjese bien. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová. Porque será como el árbol plantado. ¿Qué más? Junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces. ¿Qué dice? Y no verá cuando venga el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de la sequía, ¿qué sucederá? No se fatigará, o sea, en los tiempos de prueba y de dificultad no tendrá fatiga, ni qué más, ni aún en esos tiempos de dificultad dejará de dar fruto. Amén. Entonces se da cuenta aquí cómo es lo que Dios quiere de nosotros, qué tipo de fruto demos, que seamos árboles como estos, frondosos, donde mucha gente. ¿Usted le gustaría ir a descansar ahí a la sombra de ese árbol? ¿Sabe que usted puede ser un árbol donde muchos vengan a descansar a usted? ¿Lo? ¿Yo?
Esos son los deseos de Dios para nosotros. Y Él desea que así seamos nosotros. Eso dice su palabra. Amén. Siguiente proyección, hijo. Entonces ahí me encontré un fruto muy variado. Y ahí en Mateo nos dice, o sea, de esos árboles frondosos, dice así todo buen árbol. ¿Qué sucede con el buen árbol? Da buenos frutos. Pero el árbol malo da malos frutos o da frutos malos. Entonces dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ¿verdad? Ni el árbol malo dar frutos buenos. Así que dice, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué sucede con él? Es cortado y echado en el fuego. Así que, ¿por qué nos van a conocer? Por lo elocuente que somos, como hablamos. Somos bien buenos, que tenemos una carita bonita, que tenemos un cuerpazo. ¿Por qué? Por los frutos que damos. Entonces, un árbol que está plantado junto a corrientes debe de dar esos frutos. Y esos frutos deben de salir de cada uno de nosotros. Porque si dice que si nosotros somos árboles malos, ¿qué sucederá? Nos van a cortar. ¿Y qué? ¿Se acuerda que una vez, creo que Juan el Bautista dijo, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles? Oh. Si nosotros fuésemos así, como dice la palabra, que fuéramos esos árboles frondosos, esos árboles que dan sombra, que demos ese fruto, mire lo que haríamos. Siga el siguiente, hijo. Seríamos como estos árboles. ¿Qué le muestra este árbol, estos árboles ahí juntos? ¿Qué le muestra? A ver, dígame algo. Vida, ¿qué más? Paz. Pues están leyendo ahí, ¿verdad? Si nosotros todos como iglesia estuviéramos así, ¿esto es lo que sucedería? ¿Quién no le gustaría andar por ahí? Mucha gente, ¿verdad? Así es. Por eso dice, no me lo quite mi hijo todavía. Dice, más el fruto del Espíritu, cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, dice que esto es lo que usted y yo tenemos que emanar. Dice, más el fruto del Espíritu. Ahí usted ve, el Espíritu está escrito con mayúscula. Cuando en la palabra de Dios usted ve Espíritu con mayúscula, significa que es el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas, ¿qué sucede? No hay ley. O sea, una persona que tiene paz, que tiene paciencia, que es benigno, ¿hay alguna ley en contra de eso? No, lo vamos a encarcelar porque usted siempre anda contento. ¿Verdad que no? ¿No? Es que aquí la ley dice que si usted es benigno con la gente, usted le vamos a enfrentar una infracción. Ahí no dice. ¿Verdad que no? Amén. Pero ¿sabe una cosa? Lo triste es que la condición, lamentablemente, estoy hablando de la iglesia en general, la condición de la iglesia es esta que sigue. ¿Él es el que sigue, mijo? ¿Cuánto les gustan esos arbolitos? Qué paz y tranquilidad demuestran, ¿verdad? Y mire lo que dice Gálatas 5, 19 al 21, y dice, manifiestas son las obras ¿de qué? De la carne. Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Usted sígale leyendo porque yo ya me cansé. Fíjese el apóstol Pablo como diciendo, ya me cansé, como dije yo, dice, y cosas semejantes, o sea, todavía hay más cosas que pudiera escribir, pero cosas semejantes a estas, dice acerca de las cuales que, o sea, aquí sí hay una amonestación cuando nosotros tenemos ese tipo de fruto. O sea, obra más bien no es fruto, esto es una obra de la carne.
Dice, contra esas les amolesto, como ya los he dicho antes. O sea, ya se los he dicho antes, que los practican tales cosas. ¿Qué sucede? Van a dejar de ser salvos. No van a recibir el cielo. ¿Qué dice? ¿No heredarán qué? ¿No heredarán qué? Tuya. No heredarán el reino de Dios. Así que, ¿de qué tipo de árbol quiere ser? ¿De estos o de los primeros que vimos? De los primeros, obviamente, ¿verdad? Claro. Que demos fruto, que demos sombra, que demos cobijo, que demos paz, que demos alegría, que demos gozo. De ese tipo de árboles queremos ser. Amén. ¿Sí? Entonces, para eso nosotros tenemos que tener un alma que esté completamente sana y libre de cualquier cosa. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué es la sanidad interior? ¿Qué es para nosotros la sanidad interior? La sanidad interior es un proceso en el que todos tenemos que participar. Que una persona o que nosotros somos liberados, que somos sanados de nuestras heridas, de todos aquellos traumas que hemos sufrido en nuestro pasado. Amén. Y que esto lo han producido hechos en nuestra vida o personas que se han atravesado en nuestra vida y que nos han dejado ese tipo de heridas. Es lo que nosotros tenemos que hacer, ser tratados en nuestra alma, ser tratados en nuestra vida, para que nosotros podamos entender que todas esas heridas, todos esos traumas que tenemos en nuestra vida, nos van a impedir disfrutar verdaderamente de esta vida abundante que Dios nos ofrece. Que la palabra de Dios dice que Jesús vino a darnos vida, y vida ¿qué? Una vida abundante. Y si Jesús dijo que eso era posible, ¿cree usted que es posible? Por supuesto que es posible. Si Jesús lo dijo, es verdad. Entonces usted y yo tenemos que ser gente que tenga esa vida abundante. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que esa sanidad interior venga a nosotros? Necesitamos, como hemos estado hablando muchas veces, de una renovación de nuestra mente, una transformación de nuestra alma, en donde está la voluntad, las emociones, nuestra mente. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso lo necesitamos. Amén. Si usted quiere ser sanado de su interior, usted necesariamente tiene que enfrentarse a la verdad. Amén. No podemos, si nosotros estamos declarando este año que somos valientes, tenemos que ser valientes para enfrentarnos a las verdades de nuestra vida. Amén. Para que nosotros todos esos traumas de nuestro pasado podamos librarlos, para que tengamos esa sanidad de nuestra alma. Amén. Porque todo eso, esas heridas en nuestra alma han hecho que nuestro corazón, una de las cosas cuando la palabra habla del corazón, habla de nuestra alma. Amén. Y la palabra de Dios dice que el alma tiene la capacidad de fragmentarse, de hacerse pedazos. Entonces, por eso nosotros tenemos esas expresiones cuando hablamos. Es que me rompiste el corazón. ¿Por qué? Porque nuestra alma tiene la capacidad de quebrantarse, de hacerse pedazos, de hacerse añicos. Eso es lo que tiene nuestra alma, la capacidad. Amén. Entonces, una alma que está destrozada está en muchos pedazos, y es un alma que está herida. Pero yo le tengo una buena nueva en esta mañana. Jesús vino para tomar cada pedazo de su alma, cada pedazo de su corazón, todo aquello que su vida está sido quebrantado, que está sido roto, y sanar cada herida, cada rechazo, cada amargura que hay en su corazón. Jesús vino a restaurarlo. Amén. Así que nos encontramos, la mayoría de nosotros, que nosotros vivimos atados muchas veces a nuestro pasado, y esas heridas de nuestro pasado siguen haciendo ataduras en nuestra vida, han traído vicios y somos víctimas de muchas cosas, de depresión, de traumas, de problemas de ataduras sexuales, de temores, de inseguridades, de muchas cosas. Y la condición de un alma, o de las condiciones de un alma así, no puede dar el fruto que nosotros vimos. Entonces es necesario que nosotros sanemos
nuestra alma. El Señor dice que nosotros vamos a conocer la verdad, y la verdad, ¿qué sucederá? Nos hará libres. Pues esta mañana usted está aquí para conocer la verdad y que usted sea libre, mi amado hermano. Amén. Así que cuando nosotros en nuestra vida intentamos escondernos detrás de esas puertas del dolor, o sea, de nuestras emociones que han sido heridas, usted va a tener que regresar por esa misma puerta, enfrentarse a ellas para que usted pueda adquirir su libertad. Usted siempre está rehuyendo a los problemas, si usted siempre está rehuyendo a sus verdades, usted nunca podrá ser una persona capaz de tener una alma y un corazón sano. Amén. Muchos nos escondemos atrás de una verdad dolorosa. Por eso hay mucha gente que usted pasa, oye que pasa aquí y testifica a veces de lo que le sucedió. Y muchas veces cuando está testificando empieza a llorar. ¿Por qué? Porque déjeme decirle algo. En el ámbito emocional no hay tiempo ni hay espacio. Amén. En nuestro ámbito emocional no hay tiempo ni hay espacio, porque cuando nosotros nos recordamos de aquello que nos hicieron y nosotros estamos en este presente y empezamos a llorar, nos estamos diciendo exactamente igual de que el día que nos lo hicieron. ¿Hello? ¿Me escuchó? Amén. Eso pasa con nosotros. Así que ahí en nuestra vida emocional no hay tiempo ni hay espacio. Lo que a usted le afectó en el pasado, lo que le afectó en su niñez, lo que le ha afectado en su vida aún adulta, siempre tiene vigencia en el presente. Les decía una vez a los muchachos que una de las cosas que aprendí es una vez que yo entré a un banco, no sé si se acuerda cuántos vieron que pusieron en algunos bancos un sistema, como que lo quitaron porque no les resultó, pero un sistema en un banco en donde usted se paraba, se abría la puerta y hasta que no pasaba usted no se cerraba esa, y si no se cerraba esta, no se abría esta. ¿Alguien se acuerda de esas puertas? ¿Sabe lo que significó para mí? Me dijo el Señor, cuando tú no cierres las puertas de tu pasado, cuando tú no cierres las puertas de tu pasado, las puertas de tu futuro nunca van a ser abiertas. ¡Wow! Hay muchas cosas en nuestro pasado que tenemos que cerrar para que las puertas de nuestro futuro gloriosas, esplendorosas que Dios tiene para nosotros, las podamos vivir. Amén. Las podamos disfrutar. ¿Cuántos están dispuestos? Amén. Así que nosotros aprendimos del mundo que dice que el tiempo borra las heridas, pero déjeme decirle que eso no es cierto. Lamentablemente no es cierto. El único que puede borrar y sanar sus heridas se llama Jesucristo. Cualquier corazón quebrantado, Jesús es capaz de sanarlo. Amén. Así que le vamos a permitir a Jesús que sane nuestro corazón. Le vamos a permitir a Jesús que sane nuestro corazón. Amén. Así que entonces, déjeme decirle algo. Esta es una verdad que nosotros tenemos que entender, porque nosotros hemos aprendido, de acuerdo a la palabra de Dios, que dice que cuando nosotros conocemos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, nosotros nos convertimos en hijos de Dios, ¿sí? Hemos sido lavados por su sangre, perdonado nuestro pecado, y definitivamente esa aceptación de Jesús, de ese sacrificio, el día que por alguna causa nosotros dejemos este lugar, nos vamos a ir a participar de la vida eterna que Jesús nos ofrece. Amén. Pero lamentablemente eso no significa que la persona es totalmente libre de todos sus problemas y que todo eso se va a terminar en ese momento. Hay muchas gentes aún en la iglesia que tienen tantas ataduras, heridas, amarguras, complejos, temores. Amén. Y pudiese resurgir la pregunta de que ¿por qué? Si ahora esta persona es creyente, ¿por qué sigue arrastrando cosas de su pasado? La razón que hemos aprendido a través de la palabra es que lo que nace de nuevo en nosotros es el espíritu, pero el alma queda exactamente igual. Entonces, cuando usted nace de nuevo, lo que nace de nuevo es su área espiritual, pero su alma queda exactamente intacta. Amén. Y esa alma es la que tiene que ser renovada, que tiene que ser transformada,
Y en esa área es donde nosotros vamos a empezar a trabajar a partir del día de hoy con toda la iglesia. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios trabaje en su alma? Amén. Muy bien. Entonces, para que nosotros aprendamos dónde están en nuestra vida esas áreas, cuál es el diseño que Dios tiene para nosotros como seres humanos, como gente, vamos a ver esto, vamos a ver otras visualizaciones. Pido que si me ayuda con lo que sigue, hijo, por favor. Ok, aquí vamos a ver cómo somos constituidos, cómo usted y yo, Dios nos constituyó. Y ahí dice la tricotomía del hombre. Sabe que el pensamiento helenista que nos ha invadido por muchos años, ese pensamiento de los griegos, ellos decían que nosotros estábamos constituidos solamente por alma y cuerpo. ¿Sí? Por eso hay frases en el deporte que dice cuerpo sano, no, mente sana, en cuerpo sano, porque ellos simplemente, para ellos es, ¿qué les dije? Alma y cuerpo. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros estamos constituidos de 3 áreas. Amén. Y la base bíblica es 1 Tesalonicenses 5:23. Hay una revelación del Espíritu Santo al apóstol Pablo, le dice, y el mismo Dios de paz les santifique a ustedes completamente. Y dice, y todo vuestro ser. Y luego especifica, espíritu. ¿Por qué habla primero del espíritu? Porque es lo más importante de nosotros. Lo más importante en su vida no es su forro, mijo. Lo más importante en su vida es el espíritu. Amén. ¿Sí? Entonces dice espíritu, alma y cuerpo. Entonces estas áreas o todo este ser sea guardado, como dice, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, aquí vemos que el espíritu es lo más interno de nosotros. Y luego, después de esto sigue el alma y luego es el cuerpo, que es lo que nosotros nos comunicamos con el exterior, es lo que se comunica con el mundo. ¿Sí? Otro pasaje que vemos aquí es en Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, ¿ok? Y dice las coyunturas y los tuétanos. ¿Dónde están las coyunturas y los tuétanos? En nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Sí? Dice, y discierne, ¿qué? Los pensamientos y ¿qué más? Y las intenciones del corazón. Amén. Pásame el que sigue, hijo. Entonces, nuestra vida, aquí es el hombre como Dios nos creó, ¿sí? Amén. Nosotros estamos, aquí nos viene cuerpo, alma y espíritu. Esto es lo tangible, o sea, lo que se ve, lo que se palpa, lo que se siente, pero estas 2 áreas, el alma y el espíritu, estas no se ven y son intangibles, no se tocan. Amén. ¿Sí? Pero esta área, estas son las áreas más importantes para nosotros, no esta. Nosotros le ponemos tanta atención a lo de afuera, lo de acá adentro. Porque el día que usted muera, esto se va a quedar aquí, se va a hacer polvo. Pero esto, ¿sabe que esto es eterno? ¿Sabe usted que esto es eterno? Pero esa eternidad depende de usted, de los frutos que usted dé. Se va. No, diga, todos nos vamos a ir para arriba. Eso, aleluya. Entonces, ahora, déjeme decirle algo. Vamos a la palabra de Dios para ver esto, porque es importante que lo entendamos. Este es el diseño original de Dios. Diga, es el diseño original. Acuerde que estamos hablando que Dios es un Dios de diseños. Amén. Y aquí vamos a empezar a introducir algo de esos diseños del reino para nosotros. Y el diseño del reino de Dios para nosotros como hombres es que seamos formados así. Y por eso aquí le puse, el hombre es que un espíritu, fíjese bien, que tiene un alma y que vive en un cuerpo físico. Amén. La palabra de Dios dice en Génesis 1:26, dice, entonces dijo Dios, dice, hagamos
¿A quién? Al hombre. ¿Qué más dice? Fíjese bien. A nuestra imagen y ¿qué más? Y a nuestra semejanza. Hagamos al ser humano o al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Diga imagen, espíritu. En eso nosotros somos la imagen de Dios, en el espíritu. Amén. Diga semejanza, alma, alma. Amén. ¿Sí? ¿Vemos el diseño de Dios para nosotros? Amén. ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? El cuerpo. ¿Dónde está eso? Amén. ¿Dónde está donde Dios dice que del polvo de la tierra hizo al hombre? El 2:7. ¿Ok? Entonces, ese versículo ahí nos da a conocer que Dios nos hizo del polvo de la tierra. Amén. Diga, ese polvo de la tierra es donde nos formó e nos hizo el cuerpo. Donde hizo lo que exteriormente va a estar comunicándose con el mundo, vaya, con el mundo exterior. Amén. Ahora, aquello que Dios puso al hombre para que dominara, de ahí de esa misma tierra, Dios lo formó. Amén. ¿Sí? Porque usted sabe que usted es el que domina la tierra o no sabe. Usted y yo como iglesia tenemos que ser los que gobiernen la tierra, no los gobernantes de este mundo. Oh, amén. Ese es el mandato de Dios para usted y para mí. ¿Cómo le voy a hacer, hermano? Bueno, vamos a empezar a conocer los principios del reino para saber cómo le vamos a hacer. Entonces, ¿de qué está constituido usted? De espíritu, de alma y cuerpo. Amén. Y dijimos la imagen, dijimos espíritu, semejanza alma y el polvo de la tierra, nuestro cuerpo donde nosotros vamos a señorear. Amén. Ahora, una pregunta. ¿Nosotros como hombres o como seres humanos somos formados o somos hechos? Así. Dice aquí la hermana Claudia que el hombre es formado y la mujer hecha. Pero no, nosotros somos las dos cosas. Rosita lo dice. Porque Rosita. Amén. Génesis 2:7. ¿Qué dice? Dios el Señor formó al hombre. ¿De dónde? Del polvo de la tierra, dice, y sopló en su nariz hálito de vida o aliento de vida. Y el hombre fue un ser viviente o se convirtió en un ser viviente. Amén. ¿Sí? Entonces la palabra aquí donde dice el Señor, y el Señor formó o el Señor creó, ahí dice en su palabra, el Señor creó, ¿verdad? Amén. Esa palabra creó es la misma palabra que en el versículo 1 dice, y Dios, ¿qué? Creó los cielos y la tierra. Esa palabra creó es la palabra bara, con B grande, y eso significa crear de la nada. Amén. ¿Sí? Porque ¿de dónde creó todo Dios todas las cosas? De lo que no se veía, de la nada. De ahí los creó. Bueno, nosotros somos creados de la nada, pero también la palabra hagamos que vimos hace un momento en el pasaje de Génesis 1:26, esta palabra asa significa formar de algo que ya está creado, o sea que es el polvo de la tierra. Entonces usted y yo fuimos creados, ¿y qué más? Y fuimos hechos. Amén. Amén. ¿Vamos bien? ¿Se está entendiendo? Y no dígame y me regreso. Ok, téngame un poquito de paciencia porque esto necesitamos que quede bien entendido. ¿Sí? Amén. Ok. Esto es una predicación expositiva, algo que usted tiene que aprender. Algo que usted no solamente venga a hacer a sus emociones impactadas, sino que algo que donde usted empieza a entender muchas cosas y empiece a caminar bajo esos conceptos para que usted tenga efectivamente el conocimiento, porque la palabra de Dios dice que mi pueblo se pierde por falta de ¿qué? De conocimiento. Y muchos dicen, ay, no es que el conocimiento, que le echan mucho el conocimiento, es que se creen mucho. Pero la palabra de Dios dice que el pueblo por eso se pierde, porque le falta conocimiento. Amén. Entonces tenemos que adquirir conocimiento.
Entonces, dijimos, ¿cuál fue la parte más importante de nuestro ser? ¿Cuál es la parte más importante? El espíritu. Ahí eso vamos a hacerlo muy rápido. El espíritu en nuestra vida es ese hombre interior en nosotros, el hombre espiritual. Es la naturaleza espiritual que Dios nos dio cuando nos creó. ¿Sí? Es la capacidad de nuestro espíritu, es donde nosotros tenemos la capacidad de comunicarnos con Dios. Amén. ¿Sí? O sea, la manera o la forma correcta para comunicarse con Dios es a través del espíritu, no de nuestra mente ni de nuestra alma. Amén. Amén. ¿Me estoy explicando? ¿Ok? Ahora, ese espíritu se divide en 3 áreas. Ese espíritu se divide en comunión. ¿En qué más? Intuición y conciencia. Amén. Proverbios 27, ¿qué dice? Proverbios 27. Amén. Dice, lámpara de Jehová es que es el espíritu del hombre, o sea, su espíritu. Fíjese bien, ¿qué dice esta palabra? Su espíritu a Dios le sirve como una lámpara. ¿Para qué? Dice ahí. Para escudriñar lo más profundo del corazón del hombre. Amén. O sea, Dios escudriña su vida a través del Espíritu. Amén. ¿Sí? Entonces dijimos, ¿qué dije? Proverbios 20, 27. ¿No es ese? Sí. Dije versículo 7, perdón. 20, 27. Tome nota, haga la corrección, por favor. Proverbios 20, 27. Entonces dijimos que se ha dividido en 3 áreas: comunión, intuición y conciencia. Amén. La comunión es el medio, mi amado, por el cual usted se comunica a Dios, por medio del cual usted tiene una comunión, desarrolla una comunicación y una comunión íntima con Dios. Esa es el área a través de la comunión. Amén. La intuición es ese, ¿cómo les diré? Ese sentimiento, o sea, donde Dios a usted le guía, le habla, le muestra, le hace sentir. Amén. ¿Sí? Ahí tiene un testimonio interior que sabe que viene de Dios. Que es de Dios lo que Dios está poniendo en usted. Amén. ¿Por qué dice el apóstol Pablo en Romanos 8, 14 al 16? Fíjese lo que dice. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, fíjese bien, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dice, porque no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual claman, Abba, Padre. Amén. El espíritu mismo, fíjese cómo dice, el espíritu con mayúscula mismo, ese espíritu de Dios, da testimonio ¿a qué? A nuestro espíritu con mayúscula de que somos hijos de Dios. ¿Sabe lo triste de esto? Es que hay muchos aquí en la iglesia que no tienen la convicción de que son hijos de Dios. Usted tiene que tomar esa convicción. Jesús vio a su corazón, usted es hijo de Dios. Es hijo de Dios. Amén. Usted adquirió el espíritu de adopción a través del Espíritu de Dios que mora en usted. Amén. Tenga esa convicción de que usted es hijo de Dios. Y por último dijimos la conciencia, ¿verdad? Entonces la conciencia es el medio que le permite a usted distinguir entre el bien y el mal. La conciencia es el instrumento que Dios usa en su vida para guiarlo y para que usted pueda escoger las cosas correctas. Amén. Dios, acuérdese que puso una voluntad en nosotros y Él no la traspasa. Y usted siempre, delante de usted tiene o lo bueno o lo malo. Amén. Y usted es el que decide, pero esa área de la conciencia es lo que le permite escoger lo bueno que Dios tiene para usted. Amén. Ahora, esa conciencia se divide en 3 áreas: en el consciente,
el subconsciente y el inconsciente. Amén. Pero eso nomás lo vamos a tratar así para que usted sepa. ¿Ok? El apóstol Pablo en Romanos 9:1 dice, verdad les digo en Cristo, que no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo de Dios. Amén. O sea, él tenía la conciencia, el Espíritu Santo le daba la conciencia de lo que él decía, era lo que Dios quería. Amén. Y el alma, ¿ok? El alma es otra área intangible de nosotros. El alma, mi amado, es el asiento en su vida de su voluntad, de sus emociones y de su mente. Ahí en su alma está sus emociones, su voluntad y su mente. Amén. ¿Sí? Entonces, esta es la parte de nosotros que no nace de nuevo. Y esa es la parte que necesita ser renovada y transformada. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo opera nuestra alma? Vamos a conocer un poquito esta mañana porque vamos a empezar a ver cada uno de estos temas, cada una de estas cosas las vamos a escudriñar y ver en detenimiento para que nosotros podamos aprender. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, nosotros en el alma dijimos que estaba la voluntad. Amén. O sea, la voluntad es nuestro yo. Amén. Ese yo que nosotros a veces tenemos tan entronizado. Amén. Que por eso muchas veces la voluntad de Dios no se hace porque nuestro yo siempre, o muchas veces más bien, está por encima de la voluntad de Dios. Entonces, esa voluntad es la faceta en la persona donde reside en usted la capacidad de decidir. Amén. Porque usted y yo somos personas morales y somos libres, como les dije en un momento, de escoger el bien o de escoger el mal. Amén. Entonces la voluntad es esa fuerza que abre y que cierra toda elección en su vida. Amén. Porque usted decide o lo hago o no lo hago. Amén. Es ahí en la voluntad donde está esa definición. Y ahí en la voluntad ustedes están incluidos sus pensamientos, sus pasiones y sus emociones. Ahí están en el alma. Amén. ¿Sí? Entonces, Dios a usted y a mí nos dio una libertad, un libre albedrío, o la capacidad de decidir, la libertad de decidir. Y Dios nunca lo va a mover a la fuerza, ni para controlarla, ni para que usted haga lo que Él quiere. Él lo hace a través del Espíritu y de la convicción del Espíritu, pero no lo mueve la fuerza. Amén. Por eso cuando yo oigo que dice, Señor, toma control de esto, el Señor no lo va a tomar control. Usted es el que tiene que decidir. Amén. ¿Sí? Señor, quítame esto. Dios no se lo va a quitar. Usted tiene que tomar la voluntad y la decisión de dejar aquello. Así de sencillo. Es en su voluntad. Amén. ¿Sí? Entonces, con la voluntad del hombre se va formando su vida. ¿De acuerdo a qué? A sus pensamientos, a las vivencias que tiene familiares en su medio ambiente, cómo se va desarrollando emocionalmente. La cultura, como le dije la vez pasada, tiene mucho que ver en nuestra vida. Todo esto determinará lo que nosotros y cada uno somos. Todas esas influencias que recibimos, las influencias del mundo, las influencias familiares, las influencias de nuestra cultura, todo eso nos va formando como seres humanos. Amén. Pero nosotros ahora, ustedes y yo, tenemos una nueva cultura. Diga, tengo una nueva cultura. Escúcheme, una nueva cultura. Diga, la cultura del reino de Dios. Del reino de Dios. Amén. ¿Saben de qué es una cultura? Antes de haber una cultura, hubo un culto. Y en ese culto se honró, se adoró a un Dios. Amén. Las culturas, la palabra cultura viene de culto. Y usted sabe que en todos los pueblos, en todas las naciones se le rinde culto a algo o a alguien. Amén. ¿Sí? Entonces, esa cultura ahora nosotros la tenemos que cambiar. Esa cultura que nos dieron de comer, que todo eso, esa cultura que recibimos, nosotros la tenemos que cambiar por la cultura del reino de Dios. ¿Me escuchó? Amén. ¿Sí? Entonces, ahora usted y yo formamos parte de la cultura del reino. ¿Somos mexicanos? Sí.
Aquí nacimos, Dios le plació. ¿Quién está orgulloso de ser mexicano? Aleluya. Usted no sabe lo que proféticamente Dios tiene para México. Te lo voy a decir un día. Te va a ir de espaldas. ¿Amén? ¿O quiere que se lo diga ya? No, porque si no, no se va de espaldas porque está sentado. ¿Verdad? Entonces, la mente, las emociones, siempre nos van a tratar de seducir a nosotros. Porque cuando usted se enoja, regularmente siempre hace cosas a través de su enojo. Si usted está muy contento y hay una algarabía, hermano, no sé. Usted hace a través de esa algarabía. Con los que se sacan la lotería, no, hombre, yo te voy a pagar todo y te voy a hacer. Y a la hora, ¿por qué? Porque se dejó guiar por su emoción. O sea, esas emociones, nuestra mente siempre tratará de seducirnos. ¿Para qué? Para que a nosotros se nos haga difícil hacer lo que la voluntad de Dios quiere para nosotros. ¿Amén? Así que mi hijo, mi amado hermano, ya no se deje llevar por sus emociones. No se deje llevar por sus emociones. La persona que se deja llevar por sus emociones es una persona almática y no espiritual. Y la persona almática se deja llevar por sus emociones, por su voluntad y por su mente, pero no por la guianza del Espíritu de Dios. Amén. Porque le digo una cosa y apunte esto y memoríceselo. Las decisiones no solo determinan su vida diaria, sino determinarán su futuro eterno. ¿Oh? Amén. Su futuro y su destino eterno lo determinan las decisiones que usted hace. Usted está hoy en ese lugar donde está. ¿Sabe por qué? Por todas las decisiones que tomó en su pasado. O sea, en el punto donde usted se encuentra ahora es por todas las decisiones que tomó el día de ayer. Es tiempo de que empecemos a tomar buenas decisiones. Amén. ¿Para qué? Para que vayamos a ese propósito de Dios. Amén. ¿Ok? Entonces Dios puso en el hombre la voluntad y como le dije es algo que es una barrera que Dios no traspasa. Ni aún el enemigo, mi amado, puede traspasarlo. Y si Él ha ganado terreno en nuestra vida es porque nosotros se lo hemos permitido. ¿Quién decía el viernes? Decía que hay mucha gente que dice, ay, es que el diablo me trae. ¿Quién decía? Lula decía el viernes que le tocó compartir. Es que el diablo me trae, pues ¿cómo? Pues voluntariamente tú lo dejas que se te suba, mijo. No lo dejes que se le suba. Amén. Él sabe dónde está Él. Debajo de nuestros pies. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Pero aquellos que dicen que lo traen encima, pues no lo anden levantando, mijo. Déjelo que siga arrastrando de su lugar. Amén. No le dé la mano para que se levante, claro. Entonces, ¿qué es lo que vimos? La voluntad, ¿verdad? Las emociones. Esa es la parte del ser humano donde se envuelven todos nuestros sentimientos, nuestros afectos. Y esa área de las emociones regularmente son estimuladas, fíjese bien, por todos los factores externos que están en nuestra vida o que vienen a nuestra vida. Ahí nuestras emociones están involucradas. En lo que nos pasa, en lo que nos sucede, en los acontecimientos, en las circunstancias. Ahí nuestras emociones se involucran. Por eso le digo que muchas veces nuestras emociones nos hacen tomar malas decisiones. Amén. Pero una persona que es centrada no se deja llevar por sus emociones. Una persona que se deja llevar por sus emociones es como un barco a la deriva. Se dirige hacia donde las olas lo llevan y nunca será una persona con una estabilidad emocional en su vida. A veces lo va a ver muy contento, y luego se lo va triste, y luego lo va a ver cabizbajo, y luego lo va a ver enojado. ¿Por qué? Porque no hay una estabilidad emocional en su vida. Amén. ¿Se acuerdan lo que le pasó? Fíjese bien, lo que le pasó al profeta Elías. Tuvo un tremendo triunfo contra los sacerdotes de Baal. El Señor le mostró cayó fuego del cielo. Pero escuchó que la reina dijo, por cuanto hiciste eso, te voy a matar. Y dio lugar a esas palabras. Y después de un triunfo glorioso,
Al rato lo vimos metido en una cueva por lo que escuchó. Profeta Elías, el profeta de fuego. ¿Ven? Usted va a decir, pues, imagínense lo que nos puede suceder a nosotros. Pero sabe que usted y yo somos mejor que ese profeta Isaías. Ese es el profeta Elías. ¿Ven? Usted y yo estamos viviendo tiempos más gloriosos que lo que vivió el profeta Elías. Se los voy a repetir, estamos viviendo tiempos más gloriosos que los que vivió el profeta Elías. Ellos vislumbraban el futuro a través de lo que Dios les revelaba. Joel una vez dijo, vendrán días que no los voy a ver, que el Espíritu de Dios hoy nos gobierna externamente, nos impulsa a hacer cosas, pero en ese día derramaré mi Espíritu sobre todo. Hijos, ancianos, soñarán sueños, profetizarán, verán visiones, harán esto y harán lo otro. Y el Señor Jesús dijo, porque cosas mayores que estas, dijo, ¿qué? Vosotros harán. Así que ¿cuál tiempo prefiere, aquel o este? Claro, si hubiera vivido allá en el siglo XIX, donde se vestían de largo y los sombreros. Dios lo plantó en este tiempo, mi amado hermano, con un propósito. Amén. Ok, entonces, ¿qué pasa con nuestras emociones? Esas emociones influyen en nuestras relaciones con todos los demás. Porque si andamos enojados todo está bien, pero si andamos enojados todo se derrumba, pero si andamos contentos, todo, todas esas emociones son las que nos guían muchas veces a hacer las cosas. Entonces es tiempo de que usted deje sus emociones a un lado y empiece a pedir al Espíritu Santo de Dios que sea su guía. Amén. Nosotros somos el resultado de nuestras experiencias pasadas, somos el resultado de esas reacciones que hay en nosotros. Muchas veces nuestras reacciones, porque a veces reaccionamos violentamente con algo o nos enojamos por las experiencias que tuvimos en el pasado, aún siguen teniendo raíces en nosotros que nos hacen reaccionar de esa manera. Hay muchas cosas a las que no nos enfrentamos porque algo que nos sucedió en el pasado nos atemorizó y entonces vamos hacia ello y no nos enfrentamos por ese temor que nos vuelva a suceder. Amén. ¿Sí? Una persona, una mujer que fue abusada, siempre tendrá un rechazo hacia el sexo opuesto porque tiene esa experiencia de que fue abusada. Una esposa rechazada del marido igualmente tendrá un corazón así de rechazado. ¿Por qué? Porque esa experiencia la traumó y le frustró su vida. Y esa persona tiene que ser libre de eso para que pueda vivir efectivamente la vida abundante que Dios le da. Amén. Entonces las emociones en nuestra vida también puede ser un obstáculo para que nosotros podamos tener, para que nuestra fe crezca. Amén. Porque a esas personas les es muy difícil creer en Dios o que Dios tiene algo bueno para ellas. ¿Por qué? Porque siempre tendrá que ver para creer. Es que a mí me dicen que Dios esto, pero mira lo que me está sucediendo. Es que a mí me dicen Dios que tiene lo mejor para mí, pero mira lo que estoy viviendo. Y no tiene fe. Porque sus emociones y las circunstancias que lo rodean están embargando su espíritu, están embargando su alma y su mente. Amén. Y por último, la mente. La mente, dijimos, es la parte del ser humano donde se encuentra nuestra capacidad de razonar y la habilidad donde nosotros escogemos. Amén. Y esto a nosotros como seres humanos es lo que nos difiere de todos los demás seres creados. Dame tantita agua, hija. Amén. Entonces, la mente, de acuerdo a lo que leímos en la palabra de Dios, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser renovada, amén, por la palabra de Dios. Ya que ahí tenemos un sinnúmero, como les dije, de patrones, de ideologías, de argumentos y de formas de pensar tan diferentes y tan variadas y que la mayoría de las veces, lamentablemente, son contrarios a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que quitar todas esas ideas viejas y poner nuevos conceptos de la palabra de Dios en nuestra vida. Amén. Por eso el apóstol Pablo, cuando les escribe a los romanos, le dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Amén. ¿Sí? Ya dijimos que la palabra renovar viene de dos
de dos palabras, re, que significa repetir constantemente, innovar, que significa poner algo nuevo. O sea, quite lo viejo de su mente y ponga repetitivamente algo nuevo en su mente, que sea la palabra de Dios. Amén. Amén. Y por último, dijimos que lo que se comunica al exterior, ¿cuál es? Nuestro cuerpo, ¿verdad? Ya hablamos del espíritu, ya hablamos del alma, ahora vamos a hablar del cuerpo. Entonces, esa área del cuerpo en nosotros es la parte de nosotros o como seres humanos que nos comunicamos con todo el exterior. Amén. ¿Y se conforma de qué? De fisiología, de morfología, de anatomía. Aquí el doctor Paco nos podrá decir mejor de eso. Además de los 5 sentidos. Amén. ¿Qué es la fisiología? Esto lo vamos a ver rápido. La manera como funciona nuestro organismo. La morfología significa que nosotros somos seres orgánicos, experimentamos modificaciones o transformaciones. Amén. Y la anatomía se refiere a toda la estructura y las diferentes partes que constituyen nuestro cuerpo, así como que cada disposición, el tamaño, la forma, el sitio, etcétera, etcétera, que están ahí en el esqueleto. Y los 5 sentidos, que es la vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto. Amén. Amén. Entonces, cuando nosotros conocemos cómo estamos formados, cómo es que Dios diseñó nuestro cuerpo, entonces ahora nosotros tenemos la necesidad de entender que nuestra alma tiene que ser renovada y tiene que ser liberada. Necesariamente tenemos que entrar en un proceso para que nuestra alma, nuestro corazón sea sanado totalmente. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren estar expuestos a esto? Acuérdese que este año es levántate y sé valiente. Primero tenemos que reconocer nuestra condición. Amén. Para que nosotros vayamos hacia esa promesa, ese destino que Dios tiene para nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios.